es lo que más importa con Pablito. Ay, mira, todos los sábados a gozar. Mira cuando volverás con tu programa que te gusta. Ay, mira, mira quién te pone a bailar y te pone a gozar. Mira cuando. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos al programa Lo que más importa. Yo soy Pablo Telechea y es un placer para mí, como todos los sábados a la mañana en su programa local, para hablar de las relaciones familiares, nuestros hijos, el matrimonio y todo lo que respecta a lo que más nos importa en nuestra vida. Hoy tengo como invitado especial a nuestro querido padre Omar Ontiveros. Bienvenido, padre Omar. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por la invitación. Muy bien. Sacerdote católico de la iglesia San Pedro y San Pablo de West Valley, ¿verdad? Así es. Muy bien, bienvenido. Vamos ahora a unos comerciales. Ya volvemos a hablar de un tema interesante que tenemos hoy para todos ustedes. Ya volvemos. Este segmento es presentado por Atomic Car Credit, Automatic Car Credit de Ogden, el primer dealer con verdadera sangre latina y los mejores autos en todo Utah. 801-392-0039. Y bien, padre, ¿originario de dónde, padre Omar? Yo soy originario de Ciudad Obregón, Sonora, México. México, ¿verdad? A mí me gusta mucho la comida mexicana. ¿Oh, de veras? Sí, yo soy de Uruguay, como la audiencia sabe, pero como mucho comida mexicana y de a poquito cada vez más picante. Oh, qué bueno. Un día de esos te voy a invitar a comer comida mexicana, pero picante. Picante. A ver si pasa la prueba. Vamos a hacer la prueba. Padre, gracias por estar aquí hoy en un programa especial que tenemos hoy para hablar de unos asuntitos que nos competen a nosotros los hispanos. Hablando fuera de cámaras, estábamos hablando de cuando asumió el presidente Obama, asumió la presidencia en los Estados Unidos, salió una noticia en varios noticieros, especialmente en Washington, D.C., sobre que el presidente Obama se había apartado de su iglesia, ¿verdad? Por asuntos personales con el pastor, una discordia que se había formado ahí. Pero a la misma vez salió una noticia de un estudio, una estadística que decía que en los Estados Unidos ha decaído tremendamente la fe y la religiosidad en la población, en nuestra gente, la gente hispana, gente anglosajona. ¿Qué comentario tiene sobre eso? ¿Cómo es la fe y la actividad religiosa en los hispanos aquí en los Estados Unidos? Bueno, en mi propia experiencia, de la cual yo he tenido aquí en Utah, la fe del hispano es muy fuerte aún. Es cierto que podrá haber personas, ¿no?, que se han alejado de su fe, pero pueden ser por muchos factores, ¿no?, de los cuales ahorita podemos hablar un poco más acerca de eso. Pero es interesante ver este fenómeno como se está presentando en Estados Unidos, porque cuando uno viene de sus países de origen para acá, uno se enfrenta a una realidad distinta, ¿no?, en la cual muchas veces uno trae consigo mismo tradiciones, factores culturales que a lo mejor aquí no encuentra y se le hace a lo mejor la vida más difícil, ¿no? Pero interesante ver este tema porque hace rato recibí una invitación de una universidad que estaba haciendo un congreso que se llama la riqueza de la fe en un mundo contemporáneo. ¿Cómo estamos presentando la fe? Así decía esta pregunta, ¿no?, del tema. ¿Cómo estamos presentando la fe en el mundo actual? ¿Como un tesoro o como una obligación? Entonces, me llamó la atención esta pregunta porque básicamente nos amplía el panorama de cómo estamos nosotros como líderes religiosos presentando la fe al mundo actual, ¿no?, a la gente común y corriente del diario. Entonces, es importante ver que en este mundo actual en el que estamos existen varios factores que nos pueden, ¿no?, apartar de nuestra fe, de nuestra cultura, como lo puede ser el consumismo, como lo puede ser el factor de la pérdida de valores en las cuales estamos viviendo en esta sociedad. Entonces pueden haber varios factores exactamente. Como líder religioso, obviamente no tratamos de decir qué religión o qué otra, pero como líder religioso, ¿cómo usted ve el tema, por ejemplo, de cuáles serían esos factores, ¿verdad? Especialmente cuando dice la entrevista, la estadística dice que la gente cada vez menos asiste a sus iglesias, ¿verdad? Y cada vez más dicen decir que tienen sus propias creencias, ¿verdad? Es decir, la actividad religiosa
viene decayendo y cada vez más, Ujú. ¿verdad? Como líder religioso, ¿verdad?, de X religión, en este caso la Iglesia Católica, ¿cuál es el punto de vista suyo? ¿Qué es lo que pasa con la población? Ujú. ¿Cuáles serían las causas? Ujú. ¿Por qué yo dejo de asistir a mi religión? Exacto. ¿Entienden? Sí, ajá. Bueno, como decíamos, hay varios factores, pero uno de ellos, a mi punto de vista, es que muchas veces la religión como una institución tiene también dentro de ella un sistema de obligaciones morales o tiene desarrollado una moral, Ujú, en la normas, cual, dogmas. normas, dogmas. Entonces, muchas personas, bueno, a lo mejor no están de acuerdo con ciertos puntos de vista a nivel moral de lo que dice nuestra iglesia y a lo mejor toman una decisión de decir, yo creo en Dios y simplemente no tengo por qué seguir a ninguna religión, ¿no? Es decir, tomo mi fe, pero según a mi conveniencia, ¿no? No quiero seguir ya esas normas de tal institución religiosa, ¿no? Eso puede ser un factor, porque yo me encontraba gente que dicen así, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la iglesia en cuestión del aborto o en cuestión de los matrimonios homosexuales, etcétera, y si Dios nos ama a todos, bueno, yo voy a seguir mi propia fe, ¿no? Me he encontrado casos así, ¿no? Pero también otro factor importante es de cómo nosotros, como líderes religiosos, estamos, y volvemos a la pregunta, de cómo estamos presentando la fe al mundo actual, ¿no? Entonces, tenemos que, como decía Juan Pablo II, tenemos que llevar el mensaje de Dios al mundo actual, a un mundo secular, a un mundo cada vez más individualista. Tenemos que llevar ese mensaje de Dios con nuevos métodos, con nuevo ardor, ¿no? De nuevas formas. Entonces, también nosotros como organización, como institución religiosa, tenemos que buscar métodos de cómo alcanzar a esa gente, de llegarle a la gente. Cuando volvamos de comerciales, padre, me gustaría hablar que la gente haya dejado de asistir a la religión, ha perdido la fe. ¿Hay diferencia entre asistir a la religión y perder la fe? Estamos aquí en Lo que más importa, hablando de un tema muy interesante, la fe y la religiosidad en nuestras familias hispanas. Vamos a unos comerciales y seguimos hablando con el padre Omar Ontiveros aquí en Lo que más importa. Este segmento fue presentado por Atomic Car Credit, Automatic Car Credit de Ogden, el primer dealer con verdadera sangre latina y los mejores autos en todo Utah. 801-392-0039. Cuando volverás de lo que más importa con Pablito. Ay, mira todos los sábados a gozar. Mira cuando volverás de lo que más importa con Pablito. Ay, mira. Este segmento es presentado por Utah Foster Care Foundation. Los niños traen vida, una vida completa para todos. Conviértase en un padre temporal o adoptivo y ayude a crear un superhéroe. 801-994-5205. Y bien, hablando de lo que más importa, no olviden, amigos, siempre de estar en contacto conmigo visitando www.loquemasimporta.com, un website donde ustedes tienen la oportunidad de leer un blog. Yo escribo semanalmente, hablar de la familia, hacer preguntas y charlar con otras personas de cualquier parte del mundo para hablar sobre estos temas, relaciones familiares, adolescencia, sexualidad, matrimonio. Hoy estamos con el padre Omar Ontiveros, sacerdote de la Iglesia Católica aquí en West Valley, San Pedro, San Pablo, y hablando sobre la fe y la religiosidad en este país, en los Estados Unidos, que según una estadística del año 2009 ha venido decayendo tremendamente en nuestra gente hispana y también anglosajona, la fe y la religiosidad. Padre, la pregunta que hicimos antes de irnos a comerciales, ¿qué diferencia hay entre religiosidad o asistir a una religión y la fe? ¿Verdad? Ha decaído la actividad a una iglesia, a ir a un edificio, pero ¿ha decaído también la fe en la gente? ¿Cómo ustedes lo ven? Yo pienso que la pérdida de valores que estamos viviendo en nuestra actualidad puede ser un síntoma de que la gente está perdiendo la fe, ¿no? Pero a mi punto de vista, bueno, ahorita que hablamos de esta estadística, ¿no?, que muestra que el número de creyentes está decreciendo en ciertas instituciones religiosas, al menos en mi punto de vista particular aquí en Utah yo no lo veo, ¿no?, porque
va uno a los servicios religiosos, a las misas y en español sobre todo, y las ve abarrotadas, ¿no? Sí. A veces hasta ya no haya uno donde meter a tanta gente, ¿no? Entonces, aún veo de que yo en mi propia realidad que yo estoy, yo veo que el hispano todavía conserva mucho su fe. Ahora, ¿qué diferencia puede haber? Bueno, para mí no existe ninguna diferencia, hablando en mi propio caso, porque la religión en sí, el significado o la definición etimológica de la palabra religión significa religarnos con lo divino, religarnos con Dios. Entonces, la religión me da ese espacio a mí para expresar mi fe, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, ¿no? Entonces, si alguien a lo mejor de repente dice, es que yo puedo expresar mi fe de manera individual, sin ninguna religión, entonces ya eso es otra cosa, ¿no? O sea, yo lo vería muchas veces de a lo mejor una falta de compromiso, ¿no? ante ciertas normas, ante la autoridad. Uno de los problemas del por qué mucha gente rechaza la religión es porque tiene problemas de autoridad también, ¿no? Entonces, en este caso, si una gente a lo mejor se dice, ¿no? Decide, yo puedo orar con Dios y no necesito de ninguna iglesia. En sí, desde el punto de vista cristiano, la fe cristiana no es individual, es personal, pero también es comunitaria. Entonces, uno necesita un grupo, uno necesita... Exactamente, donde expresar tu fe y donde poner en práctica tu fe, ¿no? O sea, es cierto, la fe se puede poner en práctica en todo lugar, ¿no? Y en todo momento, pero especialmente en esa comunidad donde nos congregamos para celebrar nuestra propia fe, ¿no? Se podría decir, padre, que si la actividad a un edificio ha decaído, también ha decaído que la gente dejó de creer en Dios o dejó de creer en una religión. La religión que sea, pero ¿dejó de creer en Dios también o solamente en una religión? Bueno, es interesante la pregunta porque hay que escarbar, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas? Es cierto, puede haber muchas causas, ¿no? De decir, yo tuve una experiencia negativa con mi líder religioso y me alejé de esa religión, ¿no? Porque yo he tenido casos así, ¿no? Donde la gente de repente se acercó conmigo y me dijo, padre, es que yo hace años tuve un problema con un sacerdote, a lo mejor no me habló bien o fue un poco rudo en su expresión y me alejé, pero no dejé de creer en Dios. Entonces, puede haber factores humanos, hay que ver la causa del por qué me alejé de esa religión, pero seguí creyendo en Dios. Pero la pregunta está de que la fe auténtica, desde nuestro punto de vista, va a ser cuando yo pueda expresar mi fe a nivel comunitario, porque la fe no es individualista, somos seres sociales, no somos islas, y de lo cual también tenemos que darnos esos espacios para compartir y celebrar mi fe con otra gente. No, y por lo que tengo entendido, Jesús en sus tiempos reunía a la gente, ¿no? Tenía contacto personal con cada uno, pero reunía a la gente, ¿verdad? Y la gente se congregaba con él. Exacto. ¿Verdad? Y estamos viviendo en una sociedad muy individualista, también hay que notar ese factor, ¿no? En donde uno, si de repente no le parece cierta cosa de tal iglesia, de tal religión, uno opta por decir, bueno, yo voy a tener mi propia fe individual a mi manera, ¿no? Entonces a mi punto de vista, estamos reduciendo también la fe, ¿no? En la cual en algún momento yo empecé a expresar en tal religión y que es muy respetable, ¿no? O sea, respetamos a toda la gente de